Bienvenidos y bienvenidas a la Cápsula del Tiempo. Hoy es 12 de septiembre y vamos a ver las cosas que pasaron un día como hoy en la historia. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La Cápsula del Tiempo. En clave Barroso. Retrocedamos primero hasta el 12 de septiembre de 1913, cuando nació una leyenda que desafiaría no solo récords atléticos, sino también los prejuicios más arraigados de su época. James Cleveland Owens, mejor conocido como Jesse Owens, vino al mundo en Oakville, Alabama, en el seno de una familia afroamericana que luchaba contra la pobreza y la discriminación. 23 años después, el mundo sería testigo de uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte y la lucha contra el racismo. El escenario: los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El contexto: una Alemania nazi en pleno auge, donde Adolf Hitler y su régimen promovían teorías de superioridad racial y utilizaban el evento deportivo como una plataforma de propaganda. Hitler había llegado al poder en 1933 y en solo 3 años había transformado a Alemania en un estado totalitario. Las leyes de Nuremberg de 1935 institucionalizaron la persecución de judíos y otras minorías. En este ambiente de odio y supremacismo, los Juegos Olímpicos se presentaban como una oportunidad para Hitler de demostrar la supuesta superioridad de la raza aria. Pero Jesse Owens tenía otros planes. En un giro que parecía sacado de un guión de Hollywood, este joven atleta afroamericano se alzó con 4 medallas de oro en los 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos 4x100. Sus victorias no solo fueron hazañas deportivas, sino además un poderoso mensaje contra el fascismo y el racismo que se extendía por Europa. La leyenda cuenta que Hitler se negó a felicitar a Owens, aunque el propio atleta luego desmintió eso afirmando que el Führer le había saludado con un gesto desde lejos. Lo que es indiscutible es el impacto de sus victorias. Owens se convirtió en un símbolo de resistencia contra el nazismo y en un héroe para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la historia de Owens no termina en ese podio olímpico. Su regreso a Estados Unidos fue un doloroso recordatorio de que, incluso para un campeón olímpico, la realidad del racismo, también en Estados Unidos, seguía siendo abrumadora. Es una ironía cruel, pero Owens tuvo que entrar por la puerta trasera del hotel donde se celebraba un banquete en su propio honor. A pesar de su triunfo olímpico, Jesse Owens tuvo que trabajar como asistente de gasolinera y llegó a competir contra caballos en exhibiciones para ganarse la vida. Esta realidad cruda ilustra las profundas raíces del racismo sistémico en la sociedad estadounidense de la época. No era simplemente una cosa de la Alemania de Hitler. Owens llegó a comentar: «Volví a mi país natal, después de todos los triunfos, y no pude montar en la parte delantera de un autobús. Tenía que ir en la parte trasera». La vida de Owens después de los Juegos Olímpicos estuvo marcada por altibajos, aunque finalmente logró cierto reconocimiento y trabajó como embajador de buena voluntad para el gobierno de Estados Unidos. Nunca recibió la aclamación y las oportunidades que su talento merecía. Su lucha contra el racismo continuó hasta su muerte en 1980, dejando un legado que inspira a atletas y activistas hasta el día de hoy. La historia de Jesse Owens nos recuerda que el deporte puede ser un poderoso vehículo para el cambio social, pero también que los logros individuales, por impresionantes que sean, no son suficientes para desmantelar sistemas de opresión profundamente arraigados. Su vida es un testimonio tanto del poder del espíritu humano como de la persistencia de la injusticia racial. Avancemos ahora hasta el 12 de septiembre de 1977. Imagina un país dividido por líneas raciales donde la mayoría de la población vive bajo un sistema de opresión legalizada. Este era el panorama de Sudáfrica bajo el régimen del apartheid. En este contexto, una noticia sacudió al mundo. Steve Biko, líder carismático del movimiento anti-apartheid, había muerto bajo custodia policial. Había muerto, entre comillas. Pero ¿quién era Steve Biko? ¿Y por qué su muerte causó tal conmoción? Para entenderlo debemos viajar a Sudáfrica de los años 70. El apartheid es un sistema de segregación racial institucionalizada y estaba en ese momento en su apogeo. La población negra, que constituía la mayor parte del país, vivía bajo severas restricciones. No podían votar, debían vivir en áreas designadas, usar instalaciones separadas e incluso las relaciones interraciales estaban prohibidas. En este escenario opresivo surge la figura de Steve Biko, un joven carismático y brillante, que no era un político tradicional, era un pensador, un filósofo de la liberación. Fundó entonces el movimiento de la conciencia negra.
una filosofía que buscaba despertar el orgullo y la autoestima en la población negra sudafricana. Biko sostenía una idea revolucionaria: lo más poderoso en manos del opresor es la mente del oprimido. Su mensaje era claro: la liberación política debía ir acompañada de una liberación mental. Instaba a los negros sudafricanos a rechazar la noción de inferioridad que el apartheid les había impuesto y a redescubrir su valor y su cultura. Este mensaje resonó profundamente en la juventud negra sudafricana. Biko se convirtió en el portavoz de una generación que ya no estaba dispuesta a aceptar la deshumanización del apartheid. Sus discursos y escritos encendieron una chispa de resistencia que el régimen temía. El gobierno sudafricano, alarmado por la influencia creciente de Biko, lo puso bajo banning orders, una forma de arresto domiciliario que restringía severamente sus movimientos y contactos, pero Biko continuó su activismo de forma clandestina. El 18 de agosto de 1977, Biko fue finalmente detenido en un control policial. Lo que sucedió después sigue siendo objeto de controversia, pero lo que sabemos es que Biko fue sometido a un brutal interrogatorio. Durante 24 días seguidos fue torturado y golpeado salvajemente, y el 12 de septiembre Steve Biko murió a causa de las heridas sufridas durante su detención. La noticia de su muerte provocó indignación internacional. El régimen del apartheid intentó encubrir las circunstancias de su fallecimiento, pero la verdad acabó saliendo a la luz. La muerte de Biko se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra el apartheid. El impacto de Biko se extendió mucho más allá de las fronteras de Sudáfrica. Su filosofía de autodeterminación y orgullo negro inspiró movimientos de liberación y derechos civiles en todo el mundo. En Estados Unidos, sus ideas resonaron con el movimiento de Black Power. Hoy, casi medio siglo después de su muerte, las enseñanzas de Biko sobre la descolonización mental y la autoafirmación siguen siendo relevantes. Movimientos contemporáneos como el Black Lives Matter encuentran inspiración en su legado. Su visión de una sociedad verdaderamente igualitaria y justa sigue siendo un faro para activistas y pensadores progresistas de todo el mundo. La historia de Steve Biko nos recuerda que las ideas tienen poder, que las palabras pueden ser tan peligrosas para un régimen opresivo como cualquier arma. Nos enseña que la verdadera liberación comienza en la mente y que el primer paso hacia la justicia es reconocer nuestra propia dignidad y humanidad. Y avancemos ahora, por último, hasta un pasado algo más reciente. El 12 de septiembre de 2015, la política británica experimentó un giro significativo hacia la izquierda con la elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista. Corbyn, un veterano diputado conocido por sus posiciones de izquierda y su activismo, llegó al liderazgo con la promesa de devolver al partido a sus raíces socialistas. Su elección fue vista como una reacción al giro centrista del laborismo bajo Tony Blair y una respuesta a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno conservador. Corbyn abogaba por la renacionalización de los ferrocarriles y servicios públicos, la abolición de las tasas universitarias y una política exterior menos intervencionista. El liderazgo de Corbyn estuvo marcado, eso sí, por controversias y divisiones internas en el partido. Su posición sobre el Brexit, las acusaciones de antisemitismo dentro del partido por defender a Palestina y las críticas a su estilo de liderazgo fueron desafíos constantes. A pesar de lograr un resultado sorprendentemente bueno en las elecciones del 2017, Corbyn finalmente llevaría al partido a una derrota en 2019. Sin embargo, el impacto de Corbyn en la política británica no puede subestimarse. Su liderazgo revitalizó la base del partido, atrayendo a cientos de miles de nuevos miembros, especialmente de jóvenes. Además, muchas de sus políticas, inicialmente consideradas radicales e imposibles como la nacionalización de los servicios públicos y la inversión masiva en infraestructura verde, han ido ganando terreno, por fortuna, en el discurso político mainstream en Reino Unido. Tras la derrota de 2019, el Partido Laborista experimentó un cambio significativo bajo el liderazgo de Keir Starmer, que es el actual primer ministro. Starmer, elegido en 2020 como líder de los laboristas, ha llevado al partido hacia una posición más centrista, más hacia la derecha respecto a Jeremy Corbyn, distanciándose de las políticas más izquierdistas que habían tenido este anterior líder. Este giro ha sido visto por muchos como un intento de recuperar los votantes moderados que se alejaron del partido durante la era de Corbyn. La estrategia de Keir Starmer, parece haber tenido, algunos frutos recientemente. En una serie de elecciones locales y parciales, además de las últimas elecciones generales, los laboristas han arrasado sobre los conservadores, pero es arrasar. Estas victorias han sido interpretadas como un repudio, sobre todo al gobierno conservador, plagados de escándalos y crítico por su manejo de la economía y los servicios públicos. Y sobre todo, seguramente se puede explicar esta gran victoria del laborismo por una completa inutilidad de los conservadores durante estos últimos años. Pero en lugar de hablar de las cosas que hablaba Jeremy Corbyn,
Starmer ha enfocado su mensaje político en competencia económica, reforma gradual de servicios y estabilidad política, lejos de las propuestas algo más ambiciosas de Jeremy Corbyn, que seguramente, si hubiese sido líder ahora, también habrían ganado por la torpeza del Partido Conservador. Esta evolución del Partido Laborista de los últimos años ha generado debate dentro de la izquierda británica, porque mientras algunos celebran el pragmatismo de Starmer y su aparente capacidad para desafiar a los conservadores en las urnas, otros lamentan lo que ven como un abandono de los principios socialistas que Corbyn intentó y consiguió durante un tiempo revivir. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.